Hola, te habla Gabriel Andrade desde Maracaibo, Venezuela, hoy 1 de marzo de 2016. Quiero conversar hoy sobre el calendario gregoriano. Ayer fue 29 de febrero y como se sabe, solo se encuentra a esa fecha los años bisiestos. Suele creerse erróneamente que los años bisiestos ocurren cada 4 años. Hasta el siglo XVI fue así con el calendario juliano, pero esto llevó a un problema. Si un año durase 365.25 días, no habría problema. Pero en realidad, un año tarda 365.2425 días. Si se incorpora el bisiesto cada 4 años, eso hace que eventualmente el calendario no coincida con las temporadas. En el siglo XVI había ya un desajuste de 11 días. Esto generaba un problema a la Iglesia Católica porque no se lograba precisar la fecha de celebración de la Pascua en concordancia con el equinoccio de primavera, que son los 21 de marzo, como habitualmente se hacía. Entonces en 1582 el Papa Gregorio XIII buscó resolver este problema. El Papa encomendó a los astrónomos que estaban a su cargo hacer los ajustes necesarios y los astrónomos decidieron que a partir de ese momento no serían años bisiestos aquellos divisibles por 100, por ejemplo 1700, 1800, 1900, pero sí podrían ser bisiestos aquellos divisibles por 400, y por eso es que nuestro año 2000 fue bisiesto y también lo será el año 2400. Entonces, para corregir el desfase de los 11 días acumulados, además de eso, se decretó que el día siguiente al 2 de septiembre sería el 14 de septiembre de 1582. Bueno, es fácil subestimar la importancia de esta decisión, pero yo creo que no debemos hacerlo. Una civilización que no calcula el tiempo de forma precisa y correcta tiene altas probabilidades de fracasar. El calendario gregoriano no es perfecto. Tiene aún un desajuste de 26 segundos por año y esto ha estimulado que algunos astrónomos ofrezcan algunas propuestas de reforma. Pero sin duda el calendario gregoriano fue una mejora significativa respecto al juliano. Y esto iba mucho más allá de lo astronómico. No se trataba solamente de calcular mejor el tiempo, se trataba también de dar un paso hacia la precisión en el cálculo de todas las cosas. Se trataba de estimular una actitud moderna analítica que no se conforma con soluciones imperfectas. Y esta actitud pronto trascendió la mera reforma del calendario en la astronomía y digamos que permeó muchísimas otras áreas de la sociedad. Hay una cosa extraña, lo extraño es que la misma institución que promovió una reforma tan importante, apenas unas décadas después usó su fuerza para mandar a callar a un tipo que decía que la Tierra gira alrededor del Sol. Y por supuesto hablo aquí de Galileo. El asunto de Galileo ha de ser uno de los más vergonzosos para la Iglesia Católica en toda su historia. Pero al César lo que es del César. Así como la Iglesia cometió una barbaridad en la astronomía con el asunto este de Galileo, la verdad es que hizo algo muy importante en la astronomía al reajustar el calendario. Quizás la Iglesia sí fue flexible con la reforma del calendario, pero mandó a callar a Galileo, bueno, porque en ambos casos había un interés religioso. La Iglesia estaba muy interesada en calcular acordemente la Pascua y eso motivó la reforma del calendario. No, al mismo tiempo la Iglesia estaba muy interesada en mantener la literalidad de la Biblia y el antropocentrismo y eso motivó a que rechazara el modelo heliocéntrico de Galileo. Yo me temo que la religión, para bien o para mal, sí interfiere con la ciencia. Y de todo esto yo creo que deberíamos aprender una lección muy importante. Ya sabes que las verdades científicas deben aceptarse sin importar de dónde viene y a cuáles de nuestras creencias perjudican. Cuando Gregorio XIII, el Papa, promovió el nuevo calendario, los países protestantes de Europa se rehusaron a aceptar ese nuevo calendario y tercamente mantuvieron el viejo calendario hasta bien entrado el siglo XVIII, por el mero hecho de que ese nuevo calendario venía del Papa. Y vale recordar que Lutero identificó al papado como el anticristo. Hoy, tercamente, la Iglesia Ortodoxa, por los mismos motivos, es decir, el rechazo al Papa, sigue empleando el calendario juliano.
El mundo islámico sigue empleando el calendario lunar, que es muchísimo menos preciso que el solar. E incluso cuando un reformador como Mustafa Kemal Atatürk promovió el uso del calendario gregoriano, muchos tradicionalistas en el Islam lo consideraron aún otra blasfemia del gran secularizador turco. A mí me parece que cometemos un error similar en América Latina. A pesar de que algún indigenista lo ha propuesto en alguna ocasión, en realidad nadie se ha tomado en serio la idea de volver a los calendarios azteca o maya, los cuales, dicho sean de paso, son bastante exactos, son más exactos que el calendario islámico, por ejemplo. Pero así como los protestantes rechazaron el calendario gregoriano por el mero hecho de que venía del Papa, en América Latina muchos líderes nacionalistas quieren rechazar muchas cosas de Europa, de Norteamérica y de Occidente en general por el mero hecho de que no vienen de nuestra América, y fue así como la llamó José Martí, nuestra América. Y Martí era uno de esos nacionalistas obsesionados con crear una identidad propia y bueno, rechazar las influencias foráneas. La ciencia, venga de donde venga, siempre será buena y tiene que ser bienvenida. Pero en cambio los nacionalistas latinoamericanos, empeñados en construir una identidad aparte, denuncian como eurocéntricos y burgueses a gente como Galileo, Newton, Darwin y tantos otros, y ellos pretenden desarrollar una ciencia que sea nuestra y proletaria, entre comillas. Todo esto a mí me parecen estupideces. El año no deja de tener 365.2425 días por el mero hecho de que al patriarca de Constantinopla y toda la iglesia ortodoxa no le agrada el Papa. La Tierra no deja de girar alrededor del Sol por el mero hecho de que el cardenal Bellarmine, que fue aquel cardenal que le montó la persecución a Galileo, por el mero hecho de que ese cardenal creyera que el Sol se detuvo en una batalla narrada en la Biblia, en el libro de Josué, Jueces. No sé cuál de esos dos es, pero uno de esos dos. Pues bien, lo que la ciencia nos informa no deja de ser verdadero y relevante por el mero hecho de que quienes lo dicen proceden de Europa y Norteamérica. Deberíamos aprender a valorar lo bueno y repudiar lo malo independientemente de donde venga. Hola, te habla Gabriel Andrade desde Maracaibo, Venezuela, hoy 1 de marzo de 2016. Quiero conversar hoy sobre el calendario gregoriano. Ayer fue 29 de febrero y, como se sabe, solo se encuentra a esa fecha los años bisiestos. Suele creerse erróneamente que los años bisiestos ocurren cada 4 años. Hasta el siglo XVI fue así con el calendario juliano, pero esto llevó a un problema. Si un año durase 365.25 días, no habría problema. Pero en realidad, un año tarda 365.2425 días. Si se incorpora el bisiesto cada 4 años, eso hace que eventualmente el calendario no coincida con las temporadas. En el siglo XVI había ya un desajuste de 11 días. Esto generaba un problema a la Iglesia Católica porque no se lograba precisar la fecha de celebración de la Pascua en concordancia con el equinoccio de primavera, que son los 21 de marzo, como habitualmente se hacía. Entonces en 1582 el Papa Gregorio XIII buscó resolver este problema. El Papa encomendó a los astrónomos que estaban a su cargo hacer los ajustes necesarios y los astrónomos decidieron que a partir de ese momento no serían años bisiestos aquellos divisibles por 100, por ejemplo 1700, 1800, 1900, pero sí podrían ser bisiestos aquellos divisibles por 400, y por eso es que nuestro año 2000 fue bisiesto y también lo será el año 2400. Entonces, para corregir el desfase de los 11 días acumulados, además de eso, se decretó que el día siguiente al 2 de septiembre sería el 14 de septiembre de 1582. Bueno, es fácil subestimar la importancia de esta decisión, pero yo creo que no debemos hacerlo. Una civilización que no calcula el tiempo de forma precisa y correcta tiene altas probabilidades de fracasar. El calendario gregoriano no es perfecto. Tiene aún un desajuste de 26 segundos por año y esto ha estimulado que algunos astrónomos ofrezcan algunas propuestas de reforma. Pero sin duda el calendario gregoriano fue una mejora significativa respecto al juliano. Y esto iba mucho más allá de lo astronómico.
No se trataba solamente de calcular mejor el tiempo, se trataba también de dar un paso hacia la precisión en el cálculo de todas las cosas. Se trataba de estimular una actitud moderna, analítica, que no se conforma con soluciones imperfectas. Y esta actitud